Fabián Messina es director de la Posada del INTI. Está en línea. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. Gracias, como siempre, por la invitación. Espérame que tengo un lío acá. A ver ahora, si tengo audio. No, pero es el Hola. coso este. Es el coso este que no anda bien. Bueno, Fabián, ahora sí te voy a escuchar. Buen día. Escuché de rebote tu saludo. La pregunta es tu lectura y análisis sobre el tema de Chano Carpentier, no por la persona de él, sino porque es una persona en, en estado, digamos, de esquizofrenia y el debate que se ha dado al respecto del proceder de la fuerza de seguridad en este caso. Yo creo, José Luis, que el tema Chano nos convoca a hacer foco sobre la involuntariedad de las personas que se encuentran, digamos, en esta situación y por un lado, las familias queriendo proponer que haga algo diferente. Esto nos convoca a no quedar atrapado en la discusión, digamos, de los que están a favor de la ley de salud mental, que es muy argentino esto, ¿no? Blanco y negro, ¿no? Los que están a favor de la ley de salud mental y los que están en contra de la ley de salud mental. Porque, digamos, la postura que plantea la ley en función de estos casos es que el adicto tiene que tomar esa decisión de solicitar ayuda, digamos, ¿no? Y como dice un amigo, es medio contradictorio que pareciera que alguien que se desmaya tiene que llamar a la ambulancia, digamos, ¿no? Digamos, en esta postura, en este ejemplo extremo que él plantea, dice, hay un tercero que tiene que hacer una intervención para que alguien pueda abordar a alguien que está caído, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, los que están a favor de la ley de salud mental te plantea que en el artículo 20, 21 y 22 de esta ley se prevé se prevé, mejor dicho, la involuntariedad o sea, cómo abordar estas cuestiones a nivel de que tiene que haber una intervención judicial, de dispositivos de salud y que avalen esto, necesidad de esta necesidad de realizar un tratamiento. Acá el tema que aquellos chanos, y corramos, pobre pibe, porque realmente Uh-huh. hemos visto un montón de situaciones complejas de él y demás, o sea, que la clase media alta tiene un acceso a la justicia y a la salud totalmente diferente, y eso no quita que no haya un padecimiento y una complejidad en el tema, porque lo vemos cotidianamente. Pero digo, imagínate, José Luis, si se complejiza en los sectores más pudientes, lo que implica en el 60%, 70% de la población que no tiene acceso a la salud y a la justicia, porque lo que plantea la ley en ese concepto es que el ciudadano de a pie que está escuchando, que tiene a su hijo, que tuve una entrevista estos días donde mientras el padre fue y la familia salió a buscar su manguito para trabajar y hacer una changa, y el pibe le robó el motor del bombeador y los cubiertos y las cortinas de la casa, las cortinas de tela, quiero decir, ¿no? Entonces digo, me decía, ¿qué puedo hacer frente a esto? Y cuando uno lo invita, en función del artículo 20, 21, 22 y demás, a realizar el peregrinaje a los servicios municipales de adicciones, o el CPA, o Cedronar, que es provincia y nación, y no es en contra de, sino para graficar, José Luis, por favor, entendeme, no tienen los recursos estos dispositivos. La ley de salud mental que en diciembre del 2010 se aprobó, todavía no hay una reglamentación, o sea, una reglamentación que guíe claramente un montón de cuestiones. Imagínate lo que es entonces hablar de formación para las fuerzas de seguridad, imagínate lo que es la justicia hoy. Vos sabés y la gente sabe cómo se encuentran los distintos estamentos del Estado en este sentido. ¿Me seguís? O sea, ahí creo que está dada la gran discusión.
que hemos generado una ley que se quedó a mitad de camino, que hace 11 años que va a cumplir y que todavía no tiene plena vigencia, que no se han volcado los recursos necesarios para que esta ley podamos evaluar si sirve o no sirve, en definitiva. Claro, pero la ley corresponde a un predicamento, a mi modo de analizar, de tanto tiempo como esto que vos citás, 11 años. En realidad, la ley se basa, supuestamente siendo progresista, en los mismos criterios que aplicó en su momento Ronald Reagan en Estados Unidos. Una de las famosas Reaganomics fue el tema del cierre de muchos institutos, centros de contención psiquiátrica que, como todos conocemos, como se conoce, en la década del 50, del 60, eran, la más de las veces en el mundo, auténticos centros de tortura, donde a la gente se le daban baños de agua fría con chorros a presión, donde había una galería de horrores. Ahora, se pasó de eso en Estados Unidos, que además, en realidad, en el marco de las Reaganomics se lo consideró una carga para el Estado, se consideró que la decisión era del individuo, ¿no? Es como una suerte de liberalismo extremo, y se lo copia acá presentado como una cuestión de izquierdas o progresista, ¿no? Es como muy ridícula toda esta ley, hasta ideológicamente ridícula. Pero vos fijate, José Luis, este detalle, porque cuando yo digo que la elección es política, o de política de Estado, está claramente graficado en este proceso de casi 11 años, porque fue atravesado a nivel presidencial, provincial y municipal, que no tiene tanta injerencia, digo, porque el Ministerio de Salud de la provincia es quien de alguna manera arma las directrices de habilitación de casas de medio camino, o sea, de todo lo que la ley dice que hay que hacer. Digo, fue atravesado por parte de la gobernación de Scioli, parte de toda la gobernación de Vidal y casi media de Kicillof. Entonces digo, claramente trasciende la bandería política. Acá hay una cuestión que no hay una decisión política de motorizar una ley que puede tener sus grises, puede tener sus cuestionamientos, pero en definitiva no arranca. Y en el medio hay gente, quiero decir, gente que se muere, y gente que se muere en términos no solo del consumo, porque el otro día que no tuvo seguramente la repercusión de Chano, pero cuando ese chico se suicida frente a la costa en la camioneta, que choca la camioneta después de asesinar a su padre y demás, con todos los trastornos y situaciones conflictivas que traía en relación a la salud mental y adicciones, es parte de esto, digo, todo la periferia del padecimiento de la salud mental y de las adicciones termina estando en riesgo. Yo quiero que alguien pueda dar el testimonio, porque nosotros lo vivimos cotidianamente, llamar a la fuerza de seguridad porque alguien está rompiendo la casa a su familia a las 2 de la mañana en un barrio periférico, quiero decir, ¿no? Pero trasciende esto. Si hay un accidente muchas veces en Luro e Independencia, se me ocurre que hace, no sé, un año leí una nota, algo así, que tardó la ambulancia 40 minutos, una hora, digamos. Entonces digo, imagínate en circunstancias de estas características, digo, están los recursos para que quien pueda abordar esta situación, que tiene que ir seguramente a una mirada de la seguridad por todo lo que se está generando, pero hay que hacer una intervención desde la salud, quiero decir. Hay equipos preparados, hay una ambulancia que llega paralelo al patrullero a intervenir sobre estas cuestiones. Digo, es muy ambiciosa en principio. Me parece que en Canadá podría llegar, o como decías vos, porque a partir de esa ley en Estados Unidos lo que aparecieron yo tengo menos inglés pero los homeland, los sin techo, porque a partir de esto se empezó a dar una situación muy compleja, digo, y acá algo de eso está pasando, quiero decir, porque ni siquiera estamos dando los recursos, se está dando los recursos para que esta ley podamos decir, sí, no, sirve, no sirve. Yo creo que hay un gris, creo que hay un medio en esto y que se han vulnerado derechos y que necesitamos hacer una perspectiva desde los derechos humanos, desde la perspectiva de género, millones de cosas que tiene la ley que
pero si no se transforma en un decanato, de un decálogo, mejor dicho, de buenas intenciones solamente, si no le da los recursos para que la ley se implemente de una manera plena y que podamos evaluarlo. Repito, y no me parece un dato menor, José Luis, en el medio hay gente que se muere. Entonces me parece que es hora de tomar decisiones concretas y de tomar decisiones políticas que, en caso de agudo, ¿dónde hay que ir? A Liga, a salud mental y adicciones de Liga. La respuesta del funcionamiento, del éxito de estos 10, casi 11 años de la ley, la encontrás ahí. Pobres compañeros que están trabajando en las condiciones pésimas que se encuentran trabajando, José Luis, no tienen recursos, no tienen profesionales, o sea, hacen lo que pueden, están desbordados, entonces entran, están 2 días, los compensan y van los mandan a cualquier lugar que pueden, que están desbordados a la vez, que no tienen turno, que le dan turno de acá 1 mes y medio, ¿se entiende? Pues esto es más complejo, no se resuelve en una discusión de teóricos diciendo, no, la ley de salud mental propone una cuestión, y otro diciendo, no, porque esto, desde el papel, del frío papel de una ley, no se resuelven las cuestiones. Me parece que tiene que haber empatía, me parece que tiene que haber compromiso, y situaciones como la de este muchacho, se viven cotidianamente, aquellos que estamos en la trinchera del tema, se viven cotidianamente, donde recibimos familias destrozadas, que no encuentran una manera, una respuesta. Imagínate que la pandemia vino a potenciar todas estas cuestiones, porque hoy el tránsito por la justicia no es, o sea, está obturado por esto de la pandemia, porque no hay presencialidad en su totalidad. Entonces digo, es una constante situación de chocarse contra la pared, ¿me entendés? Entonces digo, es una cuestión compleja, me parece que hay que tomar decisiones cuanto antes, ¿no? Sí, a ver, es una decisión compleja. Me parece que hay que recuperar una idea de sentido común que está, vos hablabas de obturación del servicio judicial. Bueno, el que no entiende que el servicio judicial está slow, digamos, está muy lento, con tránsito muy lento, debe estar actuando de mala fe. Pero, a ver, esto es una cuestión de carácter concreto. Si vos tenés por un lado toda una estructura cultural que promociona el consumo de marihuana y promociona el consumo de cocaína, si por otro lado tenés una justicia que es permisiva y que permanentemente intenta dar mensajes de que, bueno, es una cuestión personal. Pregunto, ¿cuán personal es cuando está claro que el consumo de marihuana, no en todos, pero en muchas personas, como en el caso de este joven, ahora tan notorio por su notoriedad artística, lleva a la esquizofrenia, y el esquizofrénico es un sujeto casi imposible de manejar, digamos, cuando está en el punto alto, que lleva a que se tenga que recurrir a la fuerza de seguridad pública. Me parece que son abordajes de cuestiones de sentido común que no se hacen o por cobardía política o por indiferencia ante el valor de la vida, o las dos juntas, ¿no? No, claramente. Acá no hay ingenuidad y no es casualidad lo que está pasando. Digo, hay una acción de hace años de banalizar el consumo de sustancias, ¿no? Y detrás de esto, bueno, vos sabés mejor que yo seguramente, porque todo el tiempo hace años que venís en función de investigaciones y cuestiones que están asociadas a qué hay detrás del consumo, de la legalización del cannabis y demás, y cómo se mezclan las cosas, y no a propósito, digamos, mejor dicho, no con ingenuidad. Hay una intencionalidad en que la gente termina diciendo, no, hay que permitir que la marihuana se fume porque tiene propiedades, y hay toda una confusión entre el THC, el CBD y todas estas cuestiones, que sería hablar horas de esto, pero digo, lo concreto es que hay un numerito detrás de todo esto. Digo, hay un negocito importante, digo, a la hora de armar esta industria de la legalización. Uno que ha estado en Uruguay y en ciertos congresos en Montevideo y demás, ve que
que no todo lo que brilla es oro. Me parece que hay que dar una gran discusión en función de esto, porque lamentablemente volvemos a lo mismo. Quien termina pagando los platos rotos son los más frágiles. Y en este posicionamiento de defender derechos y defender la vulnerabilidad del sujeto, que es importantísimo, y soy el primero que levanto banderas en este sentido, termina siendo una falsa acción, digo, porque si en definitiva, después de 10 años, en nombre del respeto de los derechos y de cuidar a los más frágiles, terminamos entregándolos todos los días a la locura, a la situación de calle, a un montón de cuestiones, porque no están dadas las condiciones, termina siendo un contrasentido. Terminamos, o el Estado termina de alguna manera generando la vulneración mayor, quiero decir, en nombre de resguardar los derechos. Entonces, en esa contradicción digo que me parece que hay que desatar ese nudo de una vez por todas, porque sigue muriendo gente, ¿me entendés? Y no se puede mirar para el costado. Es una cuestión muy, como te decía, muy compleja, pero que a la vez digo, casi 11 años y todavía no se pudo reglamentar una ley. O sea, si vos querés hoy abrir un ambulatorio, si aparece un oyente y dice, yo pongo a disposición X cantidad de dinero para que se hagan un ambulatorio en cada barrio, no se puede hacer. ¿Sabés por qué? Porque no existe una ley que lo regule, una reglamentación que lo regule, porque todavía no se reglamentó esto. Pasaron 11 años, en diciembre cumplieron 11 años. Bien, cerramos con lo mismo que abrimos. Pasaron 11 años de una ley que no aplica porque no está reglamentada. Fabián, te mando un abrazo, gracias por tu aporte, muy amable. Sí, gracias. Bueno, Fabián Mesina, de Casa del Inti, uno de los tipos que más en contacto, más en la línea de batalla está con esta delicadísima cuestión del consumo de drogas y lo que efectivamente provoca el consumo de drogas.